Que Dios les bendiga nuevamente a ustedes. Hoy miércoles estamos en el estudio sobre el Espíritu Santo hoy y aquí. El énfasis de este estudio es porque creemos que en este último tiempo lo que sostendrá a la iglesia del Señor será el poder del Espíritu Santo. Y hacemos referencia al inicio de la iglesia primitiva. La iglesia tuvo su nacimiento realmente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, descendió como un viento recio, y todos los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo aquel día hablaron en otras lenguas. Capítulo 2 del libro de los Hechos dice que la gente los oían hablar las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque exaltaban a Dios en lenguas diferentes que el Espíritu les daba que hablasen. Y ellos se sorprendieron. Y creo que así como inició la iglesia primitiva, hoy, que estamos en los últimos días de la iglesia sobre esta tierra, Dios hará lo mismo. Hará un derramamiento especial del Espíritu Santo sobre todos aquellos que hemos creído y hemos decidido vivir para el Señor. Por eso hoy seguimos analizando la actividad del Espíritu Santo hoy y aquí. ¿Y cómo lo demostramos? A través de la palabra del Señor, examinando la manera en que Dios se movió con su pueblo por el poder del Espíritu Santo. Esperamos hoy eso en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Y antes que avancemos, no se olvide, el próximo viernes, repartición de alimentos. Le invito a ser parte del programa de Dios en favor de los necesitados. Puedes hacerlo a través de tus oraciones, para que Dios provea y para que Dios salve a cada persona que llega. Le hago constar que más del 70% de las personas que llegan a la iglesia a buscar ayuda de alimento ni siquiera son convertidos. Son personas que necesitan, y nosotros como iglesia sencillamente somos un canal para bendecir a esta sociedad. Lo segundo que usted puede hacer, además de orar, es traer a la iglesia su aporte en alimentos. Claro, va al supermercado, cuando hace las compras suyas, compra algún detalle, algunas cositas y las trae a la iglesia. Si todos nosotros como congregación contribuimos con algo, tendremos la capacidad de ayudar a mucha gente. Porque en la unidad está la fuerza de la iglesia. Y en tercer lugar, puedes colaborar enviando tu aporte económico a la cuenta de nuestra congregación o de nuestra iglesia o organización Centro Evangelístico Internacional y pones en comunicación ayuda social. Nosotros cada mes invertimos de lo que usted te envía y de lo que la iglesia aporta económicamente un promedio de 400 a 500 euros, donde nosotros compramos alimentos también y colocamos fuera de lo que el banco de alimentos nos otorga y además de lo que los hermanos aportan. Todo eso es necesario. Todo eso es necesario. Gracias por tu ayuda, gracias por tu aporte. Estamos seguros que Dios te está bendiciendo. Dice que el que piense en el pobre, Jehová se acordará de él en el día malo. Y yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo. Gracias por tu ayuda y no te olvides, estamos extendiendo la mano a los más necesitados. Si por algún motivo tú ya tienes una economía, tienes una entrada económica, aunque sea mínima, pero si la tienes algo para poder avanzar. Hay personas que no reciben absolutamente nada. Estamos ahora mismo en un periodo de crisis con las personas que han pedido ayuda de refugio y están siendo refusadas por el gobierno. Estas familias enteras muchas veces pasan situaciones difíciles porque no tienen trabajo, no tienen la legalidad, tienen dificultades para poder avanzar en esta sociedad. La iglesia del Señor se acuerda de ellos. Tú eres parte de esa iglesia. Que Dios te bendiga y gracias. Vamos ahora a la palabra del Señor. La última vez nosotros estuvimos viendo la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia. La estudiamos porque creemos que la iglesia tiene que despertar y volverse a buscar al poder del Espíritu Santo. Y analizamos, estudiamos en la última ocasión que el Espíritu Santo fue el que dio existencia a la iglesia. Fue por el poder del Espíritu Santo que la iglesia se levantó. Los hombres eran llenos del poder de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo ayudó a la iglesia a que los cultos fueran dirigidos a Dios. Hoy tenemos esa crisis. Muchas veces uno va a un culto de una gran iglesia y nosotros no sabemos si es un culto a Dios o es una actividad secular
Y más que una plataforma donde es un culto, adoración, pareciera más bien un show, un espectáculo, donde uno va a ver y aplaudir a los artistas. Pero el Espíritu Santo, que mora en ti y mora en mí, nos impulsa a llegar a la casa de Dios para adorar a Jesús. No venimos a aplaudir hombres, no venimos a admirar a los cantantes, ni venimos a dar elogios de las capacidades profesionales e intelectuales de los que participan en un altar. Venimos todos reunidos a levantar nuestras manos y adorar a Jesús, de quien viene la gloria, la honra, la salvación y la vida sobre nosotros. El Espíritu Santo vino a eso, a impulsarnos para hacer de nuestras reuniones cultos a Dios y a rechazar en nuestro espíritu, a rechazar aquello que le roba la gloria a Dios y que está dando lugar a otras cosas que deshonran el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. En tercer lugar, vimos que el Espíritu Santo perfecciona la comunión de la iglesia. Y vimos dos términos importantes. La palabra teleios, que significa perfecto, y la palabra koinonia, que significa unidad. En el Nuevo Testamento se usan las dos expresiones, teleios y koinonia, para hablar de una comunión perfecta. El Espíritu Santo vino a tu vida para producir una verdadera comunión. Y hermanos, lo estamos viendo. En el último tiempo el Espíritu Santo está derrumbando en la mente y en el corazón de los pastores y de la iglesia ese concepto organizacional, donde estaba más orgulloso por el título de nuestra organización que por ser parte del cuerpo de Cristo. Y era tan común, ¿verdad?, de escuchar, ¿de dónde es usted? No, yo asisto a tal templo, a tal iglesia, a tal pastor. Pero nadie decía, somos del cuerpo de Cristo, nos reunimos en tal lugar, pero somos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por muchos años la iglesia cayó en el pecado, en el error, en la debilidad de hacer énfasis a la organización y no al organismo vivo, que es Jesucristo. Y la iglesia estaba dividida por mucho tiempo por las organizaciones eclesiásticas. Y ahí decimos, no, yo soy de las asambleas de Dios, no, soy de la iglesia de Dios pentecostal. Otro dice, no, somos del movimiento misionero mundial. Y otro, no, somos de la iglesia nazarena, somos organizaciones. Y la iglesia nunca se ha podido unir porque somos de una organización, pero no entendemos que somos parte de un organismo vivo llamado el cuerpo de Cristo. Y quiero animarte, hermano mío, a que te unas a la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo, hoy más que nunca, nos está derrumbando en los sistemas organizacionales. Los está derrumbando para que aprendamos a depender de Él. ¿Sí? Ha derrumbado varias cosas. Dios ha permitido a través de esta pandemia que derrumbemos el Dios templo. Nosotros estábamos ya idolatrando los edificios, ¿sí? Porque era nuestro centro. Además, yo creo que la iglesia evangélica también encerró a Dios en los templos. Y yo lo noto porque hay pastores inclusive anunciando públicamente que como no hay culto, ya la iglesia se está perdiendo, la iglesia está encarcelada. Permítame decirle, gracias a Dios que Dios permitió esta pandemia, para que la iglesia descubriera por el Espíritu Santo de Dios que estábamos siendo parásitos de un edificio. Teníamos a Dios en el templo hay milagros, en el templo Dios habla, en el templo se salva la gente. Y pensamos, limitamos todo un edificio, cuando la iglesia donde esté es llamada a ver su gloria. La manifestación del poder del Espíritu Santo no solamente puede ser en un templo, es en tu casa, en tu trabajo, en el hospital cuando hablas con los enfermos, en las calles, cuando predicas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí está el Espíritu Santo, allí está su gloria. Pero observa que hoy inclusive los pastores están diciendo que la iglesia está encerrada, que hay crisis por la iglesia. No hay crisis, no hay crisis. Estás en crisis tú, que piensas que porque no te congregas en un edificio, la iglesia muere. Mentira. La iglesia verdadera del Señor, ahora más que nunca, cuando no hay templo, más está creciendo, más fortaleza hay, más grupos de oración, más gente en ayuno y oración. Porque ahora hay comunión en pequeños grupos bajo una dirección correcta y la iglesia se está multiplicando. Hermano mío, el Espíritu Santo vino para implantar la verdadera comunión en la casa de Dios.
Se derrumbaron las organizaciones, se acabaron los shows. Ahora hay una iglesia sencilla, humilde, en las casas, compartiendo, llamándose por teléfono, por WhatsApp y por todas las redes sociales para unirse a orar, ayunar, a orar los unos por los otros. Que Dios nos ayude. Deje que el Espíritu Santo siga impartiendo la comunión de vida. Pero algo más quiero recordarte. Que el Espíritu Santo ha venido para que nosotros podamos perfeccionar esa unidad. Mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo describe esta actividad de unidad. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como resultado de la obra del Espíritu Santo, Él nos ayuda a perfeccionar nuestro compañerismo. Solo somos un solo cuerpo. Dice claramente, nos invita a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional al Señor, nuestro culto pensado. Y es así, el Espíritu Santo vino para lograr esa unidad entre nosotros. Es Él el que lo está provocando. Y es Dios el que quiere que tú y yo tengamos eso muy claro. La unidad de la iglesia no es algo que nosotros hemos de crear, es una obra del Espíritu Santo. Yo lo veo en mi región, aquí en Bruselas. Nosotros los pastores, muchos, ya no estamos pensando en nuestra organización, estamos pensando en la iglesia. Y tenemos ya ahora cadenas de oración de los pastores. En este caso, aquí en Bruselas, tenemos ya una cadena de oración un día por semana, donde nos reunimos por una hora a orar juntos. Y no oramos por la organización eclesiástica nuestra, no. Oramos por la iglesia en Bélgica, en Bruselas. Oramos por la unidad del cuerpo de Cristo. Oramos para que toda la iglesia tenga un solo sentir, un solo deseo. Oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo así nos está impulsando a hacerlo. Únete al cuerpo de Cristo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo también es el que regala los dones a la iglesia del Señor. Es una época en que estamos orando por una manifestación del poder de Dios, pero en toda su plenitud. No a través de un hombre en especial que después se hace famoso y a la vez se transforma en una persona orgullosa y payasa, porque como Dios lo usa en los dones, primero la iglesia empieza a endiosarlo, pensando que es Él, cuando es Dios, no Él. Él es solo un canal. Y segundo, él como ministro, como persona, empieza a sentir que es superior a los demás, que ha sido el gran pecado. Frase como que sobre mí hay una unción especial, sobre mí hay un... Hermano mío, no existe unción especial. Lo que existe es una función diversa. Algunos son para exhortar, para predicar, otros para hacer milagros. La Biblia es clara. En ti no hay una unción especial. No importa cuánto te use Dios, no hay una unción especial. Lo que existe es una función diferente a los demás. La Biblia habla de diversidad, no de superioridad. Y el Espíritu Santo ha venido a la iglesia y ha impartido a la iglesia estos dones. ¿Para qué? Para que sirvamos a los demás. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Los dones no son para hacernos orgullosos, soberbios, payasos, para echar fama, título aquí, título allá, una foto aquí, otra foto allá. No. La Biblia dice que el don, la capacidad extraordinaria que fluye a través de tu vida y mi vida, tiene solo un objetivo: ministrar a los demás, buscar al necesitado y orar por él. Si sobre ti fluye la palabra, los dones de milagro y sanidad, ora por los enfermos. No tiene necesidad que se te hagan una invitación especial y que haya una reunión con cámaras y fotos para que tú entres. No. Sencillamente Dios quiere que donde encuentres una persona, ora por él, sin necesidad de cobrar ni de demandar nada, solamente porque lo amas. Ministerios. Es el Espíritu Santo el que impartió estos ministerios. En 1 Corintios capítulo 12 es una expresión que es así, no puedo pasar por alto. Tenemos que leerla, tenemos que analizarla,
porque Dios quiere que lo veamos así. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículos 28 y 30, leo para usted. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Algunos toman este texto cuando dice primeramente apóstoles, después profetas, maestros, y colocan eso como si fuera una clase social. Los apóstoles son primero, los profetas están al lado de los apóstoles, los pastores abajo, y como que el apóstol es superior. Esta línea de pensamiento no habla de superioridad, sino de diversidad de funciones. Y una función tiene su orden para que ocurra. Un ejemplo, para que esta luz alumbre aquí, antes de que esa luz esté dando, antes que esa lámpara esté dando luz, primeramente se necesitó un electricista para que colocara los cables de la luz. ¿Es el cable de la luz más importante que la lámpara? No. Y yo puedo decir en este cuarto, primeramente, los cables de la luz. Segundo, la lámpara. ¿Y qué voy a decir? ¿Que el cable es más importante que la lámpara? No, lo que estoy enfatizando es el orden de función. En 1 de Corintios 12:28 habla de un orden, no habla de niveles de superioridad. ¿Por qué dice primeramente los apóstoles? Porque el apóstol, la palabra apóstol, que viene de apóstolos, y su traducción es uno enviado. ¿Por qué se habla primeramente de los apóstoles? Porque los apóstoles son los misioneros, son los que entran en una región donde no hay iglesia y establecen una nueva obra allí, y de ahí levantan un pastor, y de ahí se va levantando todo lo demás. ¿Qué es lo primero cuando uno funda una iglesia? El apóstol, el misionero, el que va a las calles, evangeliza, reúne personas, tiene ese don, tiene ese ministerio, forma un grupo, establece un pastor, y después de algunos años, esa iglesia que empezó con 10, 15 personas, ahora de 300, 400, de miles. ¿Por dónde inició la iglesia? A través de un misionero que la estableció, o apóstol. Por eso nosotros tenemos que comprender correctamente el texto. 12:28 no habla de niveles de superioridad, sino que habla de diversidad de funciones y del orden en la función. El orden. Todo tiene un orden. Cuando usted va a cocinar, todo tiene un orden. ¿Sí? Cada cosa está en su lugar. Y si usted hace algo antes, no sirve. Todo tiene un orden. Igual es así. Para que haya una rica comida, todo se hizo en orden. Primero se hizo esto, después aquello, se cocinó lo otro, se puso en el horno tal cosa. Tiene un orden. El pan, para que sea un pan rico, tiene un orden al hacerse. No es que yo agarré la harina y la metí allí al horno y me salió el pan. No, hubo un orden. La harina se tuvo primeramente que mezclar con tal elemento, la sal, el huevo, lo que se le vaya a colocar, se amasa, se deja una hora en reposo para que la levadura leude toda la masa. Todo un proceso. No fue que yo agarré primero la levadura y la coloqué en el horno. No, tuve que amasar. Hay un proceso. Eso es lo que dice el texto. Cuando dice primero apóstoles, después los segundos profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, habla de un orden de trabajo. El apóstol abrió la obra, el profeta estaba allí anunciando también, pero llegó el maestro, que es como el pastor, y empezó a formar a los convertidos. El maestro o el pastor forma a los convertidos. De ahí aparecieron hombres con los dones de milagros. Dios los usó en milagros, otros los que sanan, otros que están ayudando al desarrollo de la iglesia, los que hacen misericordia, en fin, todo tiene un orden. No habla de superioridad, sino de orden en la función de trabajo. Por favor, no caigamos en el error de endiosar a gente y darle un honor a alguien que no lo merece y que nunca fue establecido para tener dominio de los demás, sino para tener un servicio hacia los demás. Ahora, los dones fueron creados para eso.
Y en el mismo libro de 1 de Corintios 12, del 8 al 11 los menciona. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Y dice el texto en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso significa, hermano mío, que si en ti hay un don, hay la manifestación de una capacidad extraordinaria en la predicación, en la enseñanza, como evangelismo, en la exhortación, como profeta, como misionero o apóstol, cuando oras por los enfermos. Hermano, si algo poderoso fluye a través de ti, no es porque tú lo quisiste, no es porque tú eres mejor que los demás, es porque Él así lo designó, punto. Y todo eso es para que recordemos que todo lo que ocurre a través de mi vida en favor de la iglesia, no soy yo, es Dios. Y yo no puedo tomar esa gloria para mí. Esa gloria es solo del Señor, porque no es mío. Lo que ocurre a través de mí, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios a través de mí. Fui llamado a ser un canal de Dios para los dones. Otro es un canal de Dios para enseñar. Otro es un canal de Dios para ser un misionero o apóstol. Otro es un canal de Dios por donde fluye el don de profecía. Otro es un canal de Dios. Todos son canales de Dios. Pero hay otro canal de personas dadas a hacer misericordia. Otros, bendito Dios, en ningún momento el texto me dice otra cosa. Miren lo que dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo de Dios no otorgó dones a la iglesia para beneficio propio, sino para el servicio y la edificación de la iglesia del Señor. Hermano, en el cielo habrá muchas sorpresas, porque muchos hombres y mujeres con los dones de Dios han tomado el don de Dios para su propio beneficio. Lo han tomado. Han tomado los dones de Dios para armar un imperio de ellos. Hoy se escucha a nivel mundial, ¿verdad? Hombres de Dios que teniendo ese don de Dios han amasado fortunas, tienen fincas, tienen posesiones en Estados Unidos, en Europa, en su país. Más nadie en la iglesia tiene esas cosas, solo ellos. Porque el don que el Señor le dio de dirigir, de enseñar, ese carisma de que la gente venga y dé, no lo usaron para extender el reino de los cielos, lo han usado para extender sus posesiones materiales y ser multimillonarios. Hoy por hoy son multimillonarios. ¿De dónde salió? De la iglesia. ¿Cómo lo adquirió? A través de ese don que el Señor le entregó, que se le entregó para bendecir a la iglesia y para extenderse a nivel mundial como una obra poderosa. Pero Él lo ha tomado para sí mismo, para su engrandecimiento. Que Dios nos guarde. Es el tiempo de Dios. Por eso dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, también así es Cristo Jesús, la iglesia del Señor. Ahora, los dones del Espíritu Santo, sencillamente es un equipamiento que Dios da para que podamos nosotros cumplir con la labor de Dios. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, imparte esos dones. Y el propósito de estos dones es que nosotros podamos ministrar a una humanidad caída y necesitada. Pero lastimosamente muchos han usado esos dones a quien Dios se los impartió para hacerse famosos, populares, para levantar fortunas económicas. Inclusive yo he escuchado por la televisión hombres que son usados en milagros diciendo: envía tu dinero, envía tu ofrenda a tal cuenta y cuando esté en la cuenta yo oro por ti y recibirás un milagro. Observe que están negociando
con el don que el Señor le dio, economía para su propio beneficio. Cristo murió gratuitamente por nosotros y le dio dones a los hombres. Y nosotros los hombres, en vez de tomar ese don de Dios y bendecir y repartir y orar gratuitamente y enseñar a las personas, hemos hecho un negocio de los dones que son gratuitos. ¿Cómo vamos a pedir dinero para orar por usted? No, eso es pecado, eso es una inmundicia ante la presencia del Señor. Y eso ocurrió por muchos años a través de un canal televisivo a nivel de toda América Latina, y llegó a Europa, que era un canal televisivo a nivel de los latinos. Y los predicadores decían claramente, yo los escuché, que si había una persona con cáncer, que enviara primeramente al número de cuenta que aparecía en la televisión su ofrenda, y que cuando ese dinero llegaba, ellos orarían y habría un milagro. Toda una inmundicia, toda una actitud aberrante delante de Dios. Eso es un olor aberrante ante la presencia, hediondez. Los dones del Espíritu Santo están en ti para que bendigas a los demás. Ora por los enfermos, ora por ellos, ministra con el poder del Espíritu Santo y no esperes ni siquiera las gracias, sencillamente hazlo, porque ya Cristo te amó y te perdonó y nos ha dado el privilegio de ser usados por Él. Ayúdenos al Señor, ayúdenos. El Espíritu Santo da a los discípulos y los discípulos reciben y la iglesia es bendecida. Otra cosa que debemos de entender, que además que el Espíritu Santo dio lugar abiertamente a la existencia de la iglesia. 2, a que la iglesia tenga cultos realmente dirigidos a Él. 3, que la iglesia desarrolle la comunión. Es el Espíritu Santo el que ha permitido que la iglesia reciba dones para ministrar a los demás, pero también el Espíritu Santo dirige el desarrollo y el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. El Señor dijo, id y haced discípulos. Él es lo que nos dirige a lo que hay que hacer. Pero el Señor nos dejó este mandamiento que tiene como prioridad sobre todo esperar la promesa. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Pero Lucas dice, primeramente el Señor envió a la iglesia a recibir y esperar el poder del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, versículo 49, el Evangelio es en Lucas 24, 49, el Señor dijo claramente a su iglesia, dice el texto bíblico, lo leo para usted. He aquí, decía Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Tremendo. Lucas 24, 49 dice, antes que vayan a predicar, primero quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que no hayan sido investidos, revestidos del poder del Espíritu Santo. Hermano mío, el Espíritu Santo vino para bautizarte con su poder y que sobre tu vida, a través de ti, fluyan los dones. Y no el don que tú quieres, sino los dones de acuerdo al llamamiento y a tu función en el cuerpo de Cristo. No todos hacen milagros. No todos a través de ellos fluyen los dones de sanidad. No a través de todos fluye la palabra para exhortar ni para predicar. No. Hay dones y llamamiento. Encuentra tu lugar y cuando lo encuentres, fluye con libertad. Fluye por amor. Fluye anhelando que los hombres conozcan a Cristo Jesús ahora que hay tiempo. Fluye, porque el Señor desea hacer algo contigo. Esto ha ocasionado, este deterioro de la iglesia ha ocasionado a nivel mundial una decadencia y una caída en lo que es la alabanza. Hace más de 20, 30 años atrás, nadie sabía quién creaba las canciones, pero todos las cantábamos. Eran tan lindas, eran tan hermosas, la gente adoraba a Dios porque los que tenían el don de hacer música y de adoración,
lo hacían por amor, nunca se sabía quién lo hacía. Lo importante era que la iglesia cantara al Rey de Gloria. ¿Cuántas veces por años fui bendecido por himnos que nunca supe quién los creó? Hoy no. Hoy alguien tiene ese talento, crea una canción y no la da a la iglesia. Primero tiene que grabarla para que le paguen para poderla escuchar. Antes la regalaban, hoy la venden. Y alguien dijo, pastor, pero es su trabajo. Sí, pero ese no es el plan del Señor. Si tienes un don, entrégalo a la casa de Dios, que Dios ministre a su manera. Yo creo que Dios es poderoso para darnos a cada uno de nosotros todo lo que necesitamos y que la iglesia nos va a respaldar por amor en todo, pero no como si fuéramos comerciantes. Disculpe, no somos comerciantes, somos servidores de Cristo Jesús. La promesa fue dada, el Señor dijo, antes de que vayan a predicar, vayan a Jerusalén, quédense allí y sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice, para que seáis investidos de poder desde lo alto. Oh, bendito Dios. Hermano, tú y yo no estamos solos. El Espíritu Santo vino para derramar sobre tu vida un poder, y dice, hasta que seas investidos. Cuando la palabra dice investido, habla como de una capa, como de una túnica, un vestido especial que viene desde lo alto y es poder de Dios que te va a investir sobre ti para que tú puedas ministrar a los demás. El libro de los Hechos demuestra que la iglesia apostólica, la iglesia verdadera, buscaba constantemente la llenura del Espíritu Santo para todo lo que emprendían. Y es interesante ver cómo el libro de los Hechos muestra la forma en que la iglesia en todo lo que hacía buscaban el poder del Espíritu Santo para poder cumplirlo correctamente. No se movía sin ese poder, porque era necesario. Cuando el Señor llama a Felipe para que Felipe vaya y le hable a un etíope, la Biblia dice en el capítulo 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, Felipe se movió porque el Espíritu Santo así se lo envió. No lo hizo por cualquier forma, lo hizo bajo la dirección del Señor. Y dice el versículo 29 en ese mismo capítulo, acudiendo Felipe, le oyó que decía, es decir, Dios lo envió y él empezó a ver la gracia y el poder de Dios. También encontramos esta gran verdad cuando Pedro estuvo para ir, fue invitado a predicar a unos gentiles, dice el capítulo 11-12 de Hechos, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu Santo vino para guiar, para hablar, para dirigir a su pueblo, y que su pueblo pudiera hacer las cosas conforme a su voluntad. La iglesia nunca se movió por capricho, la iglesia se movía bajo dirección del Espíritu Santo. Yo creo que es muy importante en el día de hoy movernos a su dirección. Sí, hay cosas buenas, positivas, las analizamos, pero vamos a orar. Podemos hacer esto y esto y esto, nos resultaría muy bien, pero primero oremos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Cuando el Señor decidió enviar a Pablo y a Bernabé al ministerio, ¿cómo lo hizo? Por el Espíritu Santo. Capítulo 13, versículo 1 y 2 dice la Biblia, Hechos 13 del 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé, y a Saulo, para la obra a lo que yo os he llamado. ¿Quién levantó a Pablo y a Bernabé para que fueran al campo? ¿Lo inventó Pedro? ¿Lo inventó Santiago, que era el pastor de Jerusalén? No, el Espíritu Santo habló. Hermano, tiempo de Dios. Esa misma bendita esperanza del poder de Dios está a tu favor. Está a tu favor. Yo quiero hacer una pregunta porque estamos hablando de una actividad hoy, en este momento. Pregunto,
¿Has pedido al Espíritu Santo dirección en las decisiones que estás tomando? ¿Estás planificando construir, comprar una casa, hacer un viaje a tu país, moverte de vacaciones? Pregunto, ¿has hablado con Dios de esas decisiones? ¿Estás seguro? Quizás ya habiendo comprado el tiquete, pregúntate, yo le pregunté a Dios si yo debía comprar este tiquete. Te va a sorprender la angustia que va a venir a tu ser interior, porque hemos actuado diciendo que somos cristianos, que somos de Cristo, pero seguimos actuando como si fuéramos de las tinieblas. El Hijo de Dios consulta a Dios, habla con Dios, se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo. El hombre que está en tinieblas no le consulta a nadie, ni al diablo. El diablo sencillamente lo impulsa a hacer lo que le da la gana, porque así es Satanás, un desordenado. Y cuando tú y yo actuamos así, sin hablar con Dios, sin preguntarle, sin presentarle a Dios nuestros planes, somos como hombres en tinieblas que hacemos lo que nos da la gana. No preguntamos, no hablamos con Dios. Iglesia, volvámonos a la senda del Espíritu de Dios. ¿Cuál es esa senda? La comunión, la amistad, el hablar con Dios. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿ya sabe Dios porque tú lo informaste de los planes de tus vacaciones? ¿Ya le informaste a Dios y le pediste permiso para lo que estás comprando? ¿Ya le informaste a Dios, joven, de la carrera que vas a seguir? ¿Ya sabe Dios por tus labios que tú quieres ser enfermera o doctor o mecánico? No lo sé. ¿Hablaste con Dios de eso? Pero lastimosamente pedimos permiso, pedimos consejo al profesor, al consejero, a papá y a mamá. Nunca hemos hablado con Dios. Y ahí viene nuestro fracaso. Joven que me escucha, hable con Dios. Ya le preguntaste al Espíritu Santo si ese novio o esa novia que tú has decidido establecer esta relación es de Dios. No. La mayoría de nuestros jóvenes que tienen novios y novias, primero le enamoraron y después que están juntos, a veces conviviendo, ahora se ponen a orar, Señor, guíanos a tu voluntad. ¿Qué estás haciendo, muchacho de Dios? ¿A qué dirección te refieres? Ya decidiste seguir ese camino y ahora que lo decidiste, le estás diciendo, Señor, guíame en lo que debo de hacer. ¿Sabe que eso es una necedad? Uno pide dirección a Dios antes de tomar la decisión, pero si ya tomaste tu decisión, dile mejor al Señor, ten misericordia porque yo tomé la decisión y seguramente voy rumbo al fracaso. Dame tu fuerza para regresar y decirle, Dios, no me muevo hasta que usted no hable conmigo. Juventud que me escuchas, parejas jóvenes que están uniéndose, además algunos ya conviven sin haberse casado ante Dios, eso se llama fornicación. Y si Cristo viene, te vas al infierno, no importa cuán lindo cante, no importa cuán bueno hagas las cosas de la iglesia. Si estás en fornicación, vas al infierno, porque ningún fornicario entra en el reino de los cielos. Detente, todavía hay tiempo. Todavía estamos en el momento de pararnos en el camino. Y como dijo Jeremías, capítulo 6, versículo del 14 en adelante, me gusta la frase de Jeremías capítulo 6. Y para todos los que se han adelantado a hacer cosas sin preguntarle al Señor qué debían hacer, yo quiero que usted tenga muy en cuenta lo que el Señor le dijo. Jeremías le dice a Israel que está en pecado. Porque si tú has tomado caminos, decisiones, trabajos, viajes, relaciones de noviazgo, programas de estudio, sin haberte parado delante de Dios como hijo de Dios a preguntarle su dirección, entonces tienes que escuchar este consejo de Dios, porque el Espíritu Santo quiere librarte de un fracaso. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, deténgase, no avance, mire bien lo que está haciendo y pregúntese. Dice, preguntad por la senda antigua. ¿Qué significa? Que si ya tú tomaste la decisión sin pedir dirección al Espíritu Santo de Dios, detente y vuelve a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La oración, el poner a Dios en primer lugar. Eso es la senda antigua. Y dice,
cual sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, cuando usted tome el tiempo para hablar con Dios, para que el Espíritu Santo te guíe, va a haber paz, va a haber descanso. Por eso algunos están moviéndose en ciertas cosas, viajes, vacaciones, trabajos, estudios, y hay angustia en ellos, no hay paz. Algunos han empezado una relación de noviazgo, por así decirlo, porque algunos más bien conviven y se sienten fracasados. ¿Qué ocurrió? No me siento en paz. Yo sé dónde está tu problema. ¿Qué estás haciendo? Tu voluntad, pero no la voluntad del Señor. Nunca olvidaré aquella oración del joven que decía: Padre, su novia se llamaba Rosita. Y disculpe, si usted se llama Rosa, no es por usted, ¿verdad? No la conozco. Pero aquel joven le decía al Señor por mucho tiempo en oración, toda una vigilia: Padre, guíame, Señor, en mi relación con Rosita, guíame, haz tu voluntad. Y al final dijo: Señor, guíame, pero que sea Rosita. Entonces, disculpe, cuando pedimos dirección a Dios y guianza, no es para hacer lo que queremos, pedimos dirección y guianza para hacer lo que el Señor desea que hagamos. El Espíritu Santo ha venido para fortalecerte, iglesia, y que en todo lo que hagamos y digamos sea el Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Pero también quisiera que observemos muy bien al Espíritu Santo en los días finales. Estos son los últimos días. Sí, y el Espíritu Santo de Dios para estos días quiere hacer reverdecer la verdad sobre la profecía del último tiempo. Nos quiere hacer reverdecer en esa capacidad de entendimiento de lo que está aconteciendo. No quiere una iglesia viviendo de fantasías, saliendo a la calle y diciendo: bueno, ya se terminó la cuarentena, volvemos a la vida normal y común. No, nunca más habrá una vida normal ni común aquí. Perdón lo que le digo, busque a Dios, porque el Espíritu Santo indica que la palabra que está establecida se va a cumplir al pie de la letra. El Señor dijo que esto sería principio de dolores. Y algunos están diciendo: no, pastor, cuando termine esta pandemia, gloria a Dios, todo volverá a ser normal, volveremos a congregarnos. Atención con la palabra que está diciendo. Vuélvete al Espíritu Santo, vuélvete al altar de Dios, deja que el Espíritu Santo te llene y te dé convicción de lo que se avecina. Lo que se avecina no será mejor, será más complicado. Por eso Dios quiere llenarte de su poder y de su gloria ahora que hay tiempo. Si no, fracasaríamos, estaríamos destruidos por el pecado y por la maldad. Pero el Espíritu Santo anhela guiarte en este tiempo. Es un tiempo muy difícil, pero es un tiempo en que el Espíritu Santo de Dios toma a aquellos que deciden buscarle para hacer su voluntad. Y si nosotros vamos al texto bíblico, la Biblia dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. No se olviden. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Basta ya del engaño de los falsos profetas y de los falsos maestros y de gente que quiere sacar provecho para ellos, porque se han autonombrado hombres de Dios, se han autonombrado apóstoles porque no tienen liderazgo, y ahora están enfatizando que en ellos hay una unción y un mover del Espíritu Santo único, solo Él lo tiene. Y ahí está la iglesia engañada y en una forma necia y tonta siguen a estos hombres porque piensan que solo a través de ellos hay una unción. Es un gran error el que tú estás cometiendo, porque en los últimos días el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos advierte de este peligro. Por eso la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda la verdad y no ser engañados de estos hombres falsos de la última época. Y el Espíritu Santo obra en nosotros, y de esa manera santifica la iglesia.
Los títulos no son para mandar. Los títulos bíblicos no son para enmarcar una raza superior. Pareciera que dentro de la iglesia hay una raza superior. Observe bien, la raza superior de los apóstoles y profetas, la raza de los apóstoles y ministros, los hombres de Dios, y abajo la chusma, el pueblo común. Eso es dentro de la mente del impío. Esas son expresiones de la mente de hombres que han torcido la doctrina y que viven para sus propios deseos carnales y que su deseo es satisfacer su impiedad. Les gusta mandar, gobernar, les gusta el aplauso, porque el Espíritu Santo de Dios verdaderamente nos impulsa a servir. Y el Espíritu Santo enseña que no existen clases sociales, solo hay un pueblo. Ese pueblo se llama la Iglesia de Jesucristo. Y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones, pero son la Iglesia de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Esa es la realidad. Es necesario que los cristianos entendamos la urgentísima necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar los últimos días. En el libro de Apocalipsis 22:17, el último llamado a la iglesia es la última ocasión en toda la Biblia donde aparece la imagen de la iglesia. Y aquí yo quiero hacer ese énfasis porque hay varias esferas en que el Espíritu Santo está moviéndose en los últimos días. ¿Sí? Hay mucho mover del Espíritu Santo de Dios. Está despertando a la iglesia a la oración. Está despertando y más que nunca a la iglesia la está volviendo a la palabra. Estoy contento de ver hoy pastores y ministros anhelando enseñar la palabra a su iglesia en un programa sistemático de estudios. Es glorioso. Antes no lo veía, hoy lo veo y estoy muy contento de lo que el Espíritu Santo está haciendo en Europa. Es el último tiempo. El Espíritu Santo particularmente funciona activando ciertos dones con un propósito eterno. Y en el capítulo de Apocalipsis, en el último libro, capítulo 22, aparece la última referencia sobre la iglesia. Y qué atractivo y qué impresionante es pensar que la iglesia aparece en el último capítulo y aparece, ¿sabe qué? No aparece recibiendo corona de vida eterna, no aparece ni se le describe colocándole un vestido blanco que habla de la santidad y la salvación. No, la iglesia aparece por última vez en Apocalipsis sirviendo al Señor, sirviéndole a los hombres. Capítulo 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Funcionan unidos. Todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en la tierra, lo va a hacer a través de ¿quién? De la iglesia. A través de nosotros el Espíritu Santo fluye, habla, dirige. Dios nos está usando como iglesia. Y la última escena dice: el Espíritu y la esposa dicen, ambos, ¿verdad? Porque la iglesia es la que proclama, pero proclama bajo la unción del Espíritu Santo. Es una aleación, es un trabajo mancomunado, Espíritu Santo y en la iglesia, cada creyente, cumpliendo la función de Dios. Dice, ¿y qué dicen? Ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Dónde encontramos a la iglesia descrita en el último libro? ¿Qué escena es la que se describe de la iglesia en la última época? Solo hay una escena de servicio. Y yo te pregunto, iglesia del Señor, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Yo quisiera en esta tarde que oremos por un momento y le digamos al Espíritu Santo: no nos dejes equivocarnos. Creo que es tiempo de pedirle perdón a Dios. Debemos pedirle perdón a Dios porque anhelando el Espíritu Santo guiarte, hemos tomado decisiones sin consultar al Señor. Sin decirle: Señor, tengo para este tiempo el plan de viajar, el plan de comprarme, el plan de hacer esto. No se lo hemos dicho a Dios. Consultamos a papá, mamá, al amigo, a quien sea, menos al Espíritu Santo. Y es necesario que se levante una nueva generación
dependiendo del Espíritu de Dios. Oremos. Padre Celestial, cuando hablamos del Espíritu Santo para el último tiempo, mi Señor, wow, cuánto nos hemos equivocado, cuánta limitación hemos colocado al Espíritu Santo, y si algunas cosas no hemos visto es por nuestra falta de responsabilidad en nuestra labor. Hemos viajado, tenemos planes, algunos tenemos ya el tiquete de avión de vacaciones, ya hemos decidido muchas cosas y ahora nos sentamos y reflexionamos y decimos, en ningún momento hablé con Dios de esto. Oh, díganle al Señor, perdóname. Perdóname por no colocarte a ti en el lugar que te corresponde, perdónanos. Y de aquí en adelante permítenos darte el primer lugar, porque tú fuiste enviado a guiarnos a toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente a todos. Nos vemos mañana jueves, 7 de la noche, en nuestro programa de intercesión, La Hora que Cambia el Mundo. También nos veremos el viernes orando y fortaleciendo la reunión juvenil, que está excelente, 6 de la tarde, 15 personas aquí y las demás por Zoom. Le esperamos que usted invite a sus amigos belgas, porque este sábado, 7 de la noche, nuestro hermano Gary Axel está dando una palabra de dirección para ellos. Y estamos seguros que Dios está salvando. Y por último, no olvides, domingo 11 de la mañana, estamos aquí para dar la palabra del Señor y seguir creciendo, porque el Señor viene pronto. Dios le bendiga a todos muy ricamente. Gracias.